A Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Asesor PLD. Es el programa 2612 y tenemos que platicar sobre el beneficiario controlador en el mundo de la prevención del lavado de dinero. No tenemos idea de qué hacer, o sea, estamos fregados, necesitamos que salgan unas reglas de carácter general que parece que no van a salir. Entonces le pedí a mi querido Alejandro Ponce que nos ilumine. ¿Qué pex, mi querido Alejandro? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, nos dicen, oye, no me quieren dar al beneficiario controlador que es un accionista de la holding. Y tú dices, pues es que hay disposiciones que todavía no están en reglas. Mi querido Alejandro, yo presumo que te conoce la gente que está en prevención del lavado de dinero, pero valdrá la pena que nos des una idea de qué es lo que estás haciendo. Tú te dedicas en gran parte a este tema de defender a gente en el mundo de la prevención del lavado de dinero. ¿Estás de acuerdo? O sea, si alguien tiene una multa, llega el SAT y le quiere dar en tota la muti, tú te pones en medio y dices, momento, vamos a ver cómo nos defendemos. Esa es la principal área de tu despacho. Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar te saludo con mucho gusto, con mucho agradecimiento por invitarme a esta emisión y bueno, saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, yo creo, aparte de la defensa de estos casos de multas por incumplimientos de ley antilavado, al igual que tú, nos dedicamos a la asesoría en materia de prevención de lavado de dinero, a la capacitación, al diseño e implementación de procesos para el cumplimiento, porque, bueno, pues desde que entró en vigor esta ley en 2013, los sujetos obligados, todas aquellas personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, han necesitado capacitación y procedimientos para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley. Cuando entra en vigor esta ley, todos los sujetos obligados desconocían por completo el tema de prevención de lavado de dinero, porque hasta ese entonces era un tema dirigido únicamente a entidades financieras. Entonces, todas las inmobiliarias, joyerías, notarías, distribuidoras de vehículos, etcétera, desconocían por completo el tema de prevención de lavado de dinero y iba a decir de un día para otro, pero no fue de un día para otro porque se publicó la ley y se dieron 9 meses para que entrara en vigor. Entonces tuvieron estos 9 meses, todo este tipo de giros para poder desarrollar e implementar los nuevos procesos que necesitaban para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que tenían, ¿verdad? Hasta antes de la entrada en vigor de esta ley, pues algunos de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables no tenían que integrar un expediente de identificación como sí lo tuvieron que hacer a partir del 1 de septiembre de 2013. Y para integrar un expediente de identificación con los datos y los documentos que se necesitan, pues es necesario en muchos de estos negocios implementar procedimientos adicionales, procedimientos que no se tenían hasta antes de la entrada en vigor de esta ley, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a toda esa asesoría, esa capacitación, esa consultoría y bueno, pues dentro de los servicios que prestamos también pues está comprendido el que si en algún momento la autoridad practica una facultad de verificación, una visita de verificación, un requerimiento, damos ese acompañamiento con el objetivo de que se demuestre el cumplimiento y no haya la imposición de multas. Ahora, si llegara a haber multas por los incumplimientos detectados, también participamos en la defensa de esas multas, de tal forma que, bueno, pues los servicios que damos son integrales y nos permiten conocer cómo debe estar cumpliendo el sujeto obligado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la defensa, pues conocemos por qué la autoridad multa a los sujetos obligados, cuáles son los criterios que utiliza para señalar o detectar incumplimientos y
por un lado, bueno, pues hacemos esa defensa, pero por otro lado, esa experiencia nos sirve para que cuando estamos dando una capacitación a alguien que realiza actividades vulnerables y que no ha sido sujeto a una facultad de verificación, bueno, le podamos decir los detalles que debe cuidar precisamente para no incurrir en incumplimiento y para que en caso de que la autoridad le practique una facultad de verificación, pueda acreditar el cumplimiento, pues ya sabiendo cuáles son los criterios que trae el SAT en su carácter de autoridad supervisora. Entonces, Fíjate pues, que esto es muy importante, Alejandro. Imagínate, yo tengo una visita de verificación del SAT, acaba de llegarme, consideremos que soy una inmobiliaria, ajá, y como inmobiliaria me acaba de llegar el SAT en la parte de prevención de lavado de dinero, la parte del SAT que trabaja con la UIF, y me llegaron a dejar un oficio, ¿verdad? Nada más levantaron un acta y se fueron. Y ahí, de repente, si yo no sé qué hacer, voy a dejar los papeles en algún lado. O sea, ese sería el peor error que podría cometer, porque tenemos los tiempos muy cortos. O sea, ya me llegó la visita, ¿qué hago? claro, todos los que realizan actividades vulnerables deben de tener un protocolo de cómo actuar ante una visita de verificación, porque exactamente los plazos son sumamente breves. Por ejemplo, ¿no? El día que llega una visita de verificación, suponiendo que en este momento, que todavía estamos en horario hábil, ¿no? Llegan los verificadores y entran, tocan la puerta o se introducen al domicilio, se identifican, entregan la orden, siguen todas las formalidades, ¿verdad? Pero si en este momento iniciara una visita de verificación, en este momento se tiene que entregar la documentación. Claro, sí, como pues, sí, derivado de que pues es a lo mejor un volumen importante de documentación y de que se tiene que levantar un acta circunstanciada y de que los verificadores deben revisar la documentación que les entregamos. No les da tiempo de concluir hoy la visita, pueden regresar el día de mañana y continuar la visita. Y si mañana, por ejemplo, que es viernes, no les da tiempo de concluir, pueden regresar el lunes para continuar con la visita y así hasta que concluyan de hacer la verificación. El problema es que como los sujetos obligados no están preparados para que cuando llega una visita entreguen la documentación y atiendan los requerimientos de la autoridad, pues lo que ocurre en la mayoría de los casos es que quien recibe la visita no sabe qué decir, no sabe qué entregar, no sabe dónde está la documentación y en lugar de que, pues en ese momento, todo el personal o el personal involucrado de la empresa empiece a trabajar para atender la visita, no, simplemente pues decimos, no tenemos la documentación a la mano, pero pues si nos dan un plazo, la integramos y la entregamos. Y entonces la mayoría de las visitas concluyen el mismo día en el que iniciaron sin sin que el sujeto obligado haya entregado la documentación. La ley señala que después de que concluye una visita, el sujeto visitado tiene un plazo de 5 días para exhibir pruebas adicionales y hacer manifestaciones en relación con lo ocurrido durante la visita. Entonces, de ahí es de donde se toman muchas personas para decir, pues no entrego nada en la visita y lo entrego en los 5 días, cosa que no es la más correcta porque la verificación se debe hacer durante la visita, ¿verdad? Por eso su nombre es visita domiciliaria de verificación, porque vienen al domicilio precisamente para verificar el cumplimiento, no vienen a notificar un requerimiento. Hay otra figura que es el requerimiento, pero es totalmente distinta, la reglamentación es otra, pero muchas veces la visita se maneja como un requerimiento principalmente porque los sujetos obligados no están preparados para las visitas, ¿no? Entonces, todos los que realizan actividades vulnerables deben tener este protocolo de actuación ante una visita de verificación. Puede formar parte del manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero, sí. Puede estar en un documento aparte también,
eso pues puede ser de cualquier forma, pero lo importante es tenerlo, ¿no? Y por ejemplo, las personas como tú, como yo, que asesoramos a sujetos obligados, en eso debemos de poner atención porque, bueno, pues a los clientes a los que hemos asesorado y les hemos dado alguna capacitación, algo, eh, el día menos pensado pueden recibir una visita de verificación, ¿no? Y si yo ya les dejé un procedimiento, ya a la hora de capacitarlos, ya les expliqué, ya hicimos un ejercicio, bueno, yo puedo estar más o menos tranquilo de que el día que les llegue una visita van a saber cómo actuar y además nos van a llamar, ¿verdad? Te van a llamar a ti, me van a llamar a mí, porque saben que es un procedimiento en donde necesitan ese acompañamiento profesional para poder solventarlo de la forma en que más les convenga. El problema es cuando no existe todo esto y la persona que recibe la visita no sabe cómo actuar, no sabe qué entregar, no sabe que los plazos son breves, no sabe que si no se entrega la El problema documentación, es que ya se le pasaron los 5 días. ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, En ese momento están aceptando todo, ¿no? O sea, están aceptando que todos los incumplimientos que se le ocurra decir al verificador, y entonces nos vamos a una multa de 70 millones, ¿no? pues sí, pueden ser altísimas las multas porque sí, la autoridad eh, ha aplicado varios criterios, ¿no? Hay ocasiones en donde no entregamos nada en la visita, bueno, el sujeto obligado no entrega nada en la visita, lo entrega en los 5 días y se lo aceptan, lo revisan, si está completo, si está bien, claro, si hay alguna observación, la señalan en un oficio posterior, pero bueno, ha habido algunos casos en donde si no se entregó nada en la visita y lo entregan en los 5 días, sí lo recibe la autoridad, sí lo revisan, pero señala el incumplimiento de que durante la visita no se atendió el requerimiento. A lo mejor sí entregaste los expedientes de identificación que te solicitaron, pero en los 5 días, no el día de la visita. Entonces, no hacen observaciones o sea, no señalan incumplimientos de los expedientes porque finalmente sí los entregaste y estaban bien. Pero sí pueden o sí han hecho, sí me ha tocado ver que hacen la observación de que no se atendió el requerimiento durante la visita y por lo menos ahí ya habría una multa de 200 sumas, ¿no? 18,000, 19,000, 20,000 pesos dependiendo del año que estén revisando. Pero entonces, claro, la autoridad también podría decir que no se atendieron y tenerlos por no admitidos y sancionar todos los incumplimientos. Entonces sí es algo muy delicado porque efectivamente las multas pueden llegar a ser de millones de pesos porque son multas caras y luego hay que multiplicarlas por el número de operaciones que se tuvieron. Entonces, pues hay empresas que han tenido, no sé, de vehículos que llegan a tener hasta 500 o más operaciones en un año. Entonces, imagínate que no se entregan 500 expedientes por 500 multas de 20,000 pesos más o menos, pues ya estamos hablando de alrededor de 10 millones de pesos. Entonces, sí, Pensando que tuvieran presentado los avisos, si no, por cada aviso no presentado, sería 1,171,000 pesos ahorita por cada uno en este momento, ¿no? Con el valor en 2026. sí. Y Pero, fíjate que, digo, dame rapidito porque tocas el tema de los avisos, ¿no? Muchas veces, si no entregamos los avisos en una visita, aunque sí estén presentados, te lo multan como si no lo hubieras presentado porque no demostraste haberlo presentado al no haber entregado la documentación, ¿no? Entonces, es bien importante atender correctamente las visitas. así es. Muy bien. Pero a ver, vayámonos un poco a la multa del beneficiario controlador. Tenemos ahí 200 problemas con beneficiario controlador. Tenemos un beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación. Ahí básicamente la información que se tiene es información confidencial, o sea, necesito que el beneficiario controlador o los beneficiarios controladores me den su acta de matrimonio. O sea, ya de entrada, nuestros amigos notarios dicen, oye, no manches, cada que le pido al beneficiario controlador su acta de matrimonio, me mienta mi madre, pero con fe, claro. Sí. Entonces, ahora ellos tienen la obligación como notarios o como entidades financieras del Código Fiscal de la Federación. En la LFP Orpi, hasta antes de la reforma,
Beneficiario controlador es una persona física, una persona moral o un fideicomiso. No necesito más que ver su acta y de ahí puedo determinar quién es. Pero a partir de la reforma me dicen tienes que llegar a la persona física de forma directa o indirecta con las reglas que yo te voy a dar. Y ya se echaron, ¿qué? 8 meses y no nos dan nada. Y entonces lo que hacen es que hablan los clientes y te dicen, oye Javier, ¿qué hago? ¿Dejo ir esta venta? Y pues de plano le dices, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer estas cosas aunque no cumplan con lo que debieran contar. Por lo menos la multa de 200 sumas pudiera ser que no te la quites, pero no puedes dejar ir la venta. Hay muchas operaciones que se están deteniendo por esto. Sí. Entonces, ¿tú qué estás haciendo ahí? Vamos a poner esa forma. Tiene el cliente, es una empresa que dentro de sus accionistas es una holding la mayoritaria, y incluso darnos el acta constitutiva de la holding, ya desde ahí tenemos problemas. Y tú dices, oye, no, tienes que entregármela, ¿pero por qué? ¿Dónde dice? Pues aquí dice que tienes que llegar a la persona física conforme a reglas de carácter general. Enséñame las reglas de carácter general. ¿Qué hacemos? Sí, a mí me gustaría ir abordando el tema desde una perspectiva que muchas veces no, o bueno, más bien que creo que nunca se ha hecho, pero es bien importante para poder bueno, llegar a donde queremos llegar sobre este tema, ¿no? El beneficiario controlador o el tema del beneficiario controlador no es tanto un tema fiscal, no es tanto un tema de compliance, de PLD, es un tema que está, o su origen es el combate al lavado de dinero, al delito de lavado de dinero, ¿no? Y explico por qué. Si nosotros vemos el artículo 40 del Código Penal Federal, vamos a encontrar que ahí se refiere a una pena que es aplicable al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que obviamente no está en el artículo 400 bis. El artículo 400 bis habla de que se impondrá prisión de 5 a 15 años, de 1,000 a 5,000 días multa, a quien por sí o por interpósita persona realice operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y el artículo 40 del Código Penal dice que se aplicará el decomiso de los bienes, instrumentos o productos del delito. Aplica en general a cualquier delito, pero en 2014 hubo una reforma a ese artículo 40 y con esa reforma queda más que evidente que el decomiso es una sanción, una pena que se va a aplicar pues especialmente en el delito de lavado de dinero, porque la reforma va en el sentido de que se van a decomisar los bienes, instrumentos o productos del delito de los bienes que sean propiedad de la persona que cometió el delito, las conductas delictivas, pero también aquellos de los que se conduzca como dueño beneficiario o beneficiario controlador. Entonces, cuando nosotros vemos en el Código Penal, artículo 40, que el decomiso se va a aplicar respecto de los bienes de los que la persona que cometió las conductas se conduzca como dueño beneficiario, beneficiario controlador, bueno, de ahí parte la esencia de esta figura, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque tiene dinero producto, pues vamos a pensar de la corrupción, ¿no? Que la corrupción es un delito precedente al lavado de dinero. Una persona que tiene dinero producto de la corrupción y con ese dinero pues ha adquirido propiedades de distintos tipos, inmobiliarias, obras de arte, joyas de mucho valor, mantiene pues obviamente el dinero en entidades financieras, incluso en el extranjero, ha constituido personas morales para poner negocios con ese dinero que ha adquirido producto de la corrupción, pero pues ha constituido empresas en una conocida notaría de Tabasco, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pero esa persona sabe
que si todo ese dinero, todos esos recursos los maneja a su nombre, es decir, que las casas estén a su nombre, que las cuentas, sabe que lo van a detectar muy fácil, ¿no? Entonces, utiliza a otras personas, familiares, personas de mucha confianza, algunos empleados, y entonces los bienes están a nombre de todas estas personas para que esta persona que es servidor público, incluso en su declaración patrimonial, pues no aparezcan tantos bienes. Lo maneja de esta forma, pero bueno, si las leyes se aplicaran como debe ser a estas personas, pues se les investigaría por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y llegado el momento, se les decomisarían, se les tendrían que decomisar esos bienes, no solamente de los que son dueños, de los pocos bienes que son dueños, sino también de aquellos bienes de los que se conducen como dueños, ¿no? Si tienen 30 casas que no están a su nombre, pero que son de ellos se conducen como dueños porque, pues, es a donde se van a pasar las vacaciones, es a donde se van de viaje. Lo mismo con los vehículos, no están a su nombre, pero son en los que ellos se trasladan. Lo mismo las obras de arte, no están a su nombre, pero están en las casas de estas personas. Es decir, se conducen como dueños beneficiarios o como beneficiarios controladores. Bueno, el decomiso debe aplicar a esos bienes. Ahora, ¿por qué es importante toda esta explicación? Porque entonces, cuando estamos ya en una realización de una actividad vulnerable, si yo soy el sujeto obligado que la realiza y tengo a un cliente, debo cumplir con identificar si ese cliente, esa persona que viene a adquirirme el bien o a solicitarme el servicio, es la persona que va a obtener los beneficios de la operación o si hay un tercero que va a fungir como antes de la reforma del 2025 a la LFPORPI se le llamaba dueño beneficiario, ahora se le llama beneficiario controlador, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una joyería, viene una persona, viene a comprar un reloj que vale 850,000 pesos y pues y eso así ocurre, ¿no? O sea, saben en las joyerías que la persona que viene a recoger el reloj no es el verdadero dueño. Él es el que viene a recogerlo, es el chofer o es el empleado de tal político. Entonces, claro que la joyería sabe que ahí hay un beneficiario controlador, una persona distinta a la persona que viene a la joyería, que es la que va a obtener o a ejercer los derechos y los beneficios de esa operación. Entonces, yo como sujeto obligado, como joyería, lo que tendría que hacer es identificar quién es el beneficiario controlador, informarlo en el aviso que voy a presentar de esa operación para que la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, obtenga esa información en el aviso que yo voy a presentar. Si en algún momento la UIF decide que esa persona pudiera estar lavando dinero y presenta una denuncia y el Ministerio Público inicia la investigación y la lleva ante un juez y se lleva a cabo todo el proceso y al final hay una sentencia. Bueno, en las constancias de todo de la investigación y del expediente, pues quedará o las autoridades sabrán que esa persona es beneficiario, es beneficiario controlador de relojes, de obras de arte, de inmuebles, de vehículos, que son los bienes, instrumentos o productos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y entonces podrá proceder a decomisarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender qué es la figura del beneficiario controlador, del dueño beneficiario, para que bueno, pues como sujetos obligados que realizamos actividades vulnerables, lo que hagamos sirva a todo este régimen de prevención de lavado de dinero, ¿no? Cuando yo me hago de la vista gorda con el tema del dueño beneficiario, del beneficiario controlador, y no quiero darme cuenta que hay un beneficiario controlador, no lo quiero poner en los avisos, no lo quiero identificar, pues lo único que estoy haciendo es entorpecer todo el régimen de prevención de lavado de dinero porque no le estoy dando a las autoridades, a la UIF principalmente, la información que le podría ser útil para que inicie pues todo la maquinaria para combatir el lavado de dinero, ¿no? Bueno, ahora entonces,
como bien decías, antes de la reforma de julio del 2025, la ley de prevención de lavado de dinero señalaba que cuando teníamos un cliente, le debíamos preguntar si tenía conocimiento o no del dueño beneficiario o del beneficiario controlador. Y la ley nos señalaba el mismo procedimiento para cuando teníamos un cliente que era persona física y un cliente que era persona moral. Y por ejemplo, para el caso de fideicomisos, si tenemos un cliente fideicomiso, pues decía que no le debíamos preguntar acerca del dueño beneficiario ni del beneficiario controlador. Y al mismo tiempo, la normativa señalaba que cuando yo le preguntaba a mi cliente sobre el beneficiario controlador, me podían decir que el beneficiario controlador era incluso otra persona moral. No estaba dirigido solamente a que el beneficiario controlador fuera persona física, cosa que estaba mal porque, por lo que hemos comentado del decomiso de los bienes, pues siempre tiene que ser una persona física y además porque las recomendaciones del GAFI, que son las que dan origen a toda esta normativa, siempre han dicho que debe ser una persona física, ¿no? Pero bueno, tenía ese error o ese defecto la LFPORPI. Ahora con la reforma de julio 2025 ya queda precisado que el beneficiario controlador siempre debe ser una persona física, una o varias personas físicas, pero deben ser personas físicas. Entonces, primer punto, ya tenemos esa precisión en la LFPORPI. El beneficiario controlador o los beneficiarios controladores deben ser personas físicas, no pueden ser personas morales. Ahora, segundo punto, se reforma el artículo 18, fracción tercera, para establecer ahora sí un procedimiento diferente para cuando el cliente de una actividad vulnerable es persona física y para cuando el cliente es una persona moral o un fideicomiso. Entonces, si tenemos un cliente que es persona física, le vamos a seguir preguntando, oye, en esta operación, ¿tienes conocimiento de que exista un beneficiario controlador? Es decir, hay una persona distinta a ti que va a obtener los beneficios de esta operación o no la hay, porque eres tú. Entonces, cliente persona física, le seguimos preguntando igual que siempre. Pero cuando el cliente es una persona moral, o un fideicomiso, debemos de, lo que la ley nos dice ahora es, debemos recabar documentos que nos permitan identificar a ese beneficiario controlador que debe ser persona física. Entonces, a partir de julio del 2025, cuando tengo un cliente que es persona moral, ya no le debo preguntar, oye, ¿tienes conocimiento o no de que en esta operación hay un beneficiario controlador o tienes conocimiento de quién es tu beneficiario controlador y darle la opción de que nos conteste sí o no? Eso ya no se puede hacer. Ahora debemos recabar documentos que nos permitan identificar al beneficiario controlador. Ahora, es cierto que en esta reforma, al reformar esta fracción tercera del artículo 18, mencionaron a las reglas de carácter general, que se debe identificar al beneficiario controlador en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda. Pero aquí voy a explicar por qué se mencionan las reglas de carácter general. Antes de julio de 2025, antes de esa reforma de la LFPORPI, la ley solamente mencionaba a las reglas de carácter general en el artículo 6 y decía que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de emitir reglas de carácter general para mejor proveer en la esfera administrativa de esta ley. Era la única remisión que se hacía a las reglas. Entonces, bueno, con base en esa facultad, la Secretaría de Hacienda emitió las reglas desde 2013, pero no había en la ley no se señalaba en ningún artículo que, por ejemplo, el expediente de identificación se integrará de acuerdo a lo que señalen las reglas de carácter general. No, nada de la ley hacía referencia o remitía a reglas. Ahora que hicieron esta reforma, aprovecharon para poner todas esas remisiones que no estaban en la ley. Por eso ahora en el artículo 18, fracción primera, que habla de la identificación del cliente, ya nos dice en términos de las reglas.
18 fracción 3 que habla del beneficiario controlador, nos dice que en términos de las reglas. Y así 18 fracción 6 que habla de los avisos en términos de las reglas. Ahora sí ya todos los artículos, o bueno, muchos artículos ya hacen remisión o referencia a las reglas de carácter general, pero bueno, por ejemplo, poniendo la comparación, cuando habla el artículo 18, fracción primera, de que se debe identificar a un cliente en términos de las reglas, pues es en términos de las reglas que ya están emitidas desde el 2013, porque desde 2013 las reglas nos dicen cómo debemos identificar a un cliente, nos dicen que debemos integrar un expediente, que debe tener datos, documentos, las características de cada documento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el artículo 18, fracción 3, nos dice que debemos identificar al beneficiario controlador en términos de las reglas, pues nos habla de las reglas que ya están emitidas, ¿no? Ahora, si vamos a las reglas que desde 2013 ya estaban, ¿qué nos dicen las reglas? En el artículo 12, fracción 7, nos dice que al beneficiario controlador lo debemos identificar integrando un expediente igual que si fuera un cliente. Entonces, si el beneficiario controlador tiene que ser una persona física y vamos a identificar a un beneficiario controlador de un cliente persona moral, pues lo debemos identificar solicitándole los datos y los documentos que le solicitaríamos a un cliente persona física. Para esto nos remitimos al anexo 3 de las reglas de carácter general, ¿no? Pero entonces, creo que hay digo, hablando de esta identificación del beneficiario controlador, pues lo primero es que las reglas ya nos dicen cómo identificarlo. Claro, hay dudas porque las reglas, como no se han actualizado todavía, en las reglas todavía se señala, por ejemplo, en el anexo 4, que nos dice cómo integrar el expediente de un cliente persona moral, nos dice, pues obviamente todavía que debemos de pedirle una constancia firmada al cliente persona moral en donde nos diga si tiene o no conocimiento de quién es el beneficiario controlador. Eso es lo que dicen las reglas ahorita, pero la ley ya se reformó. La ley está por encima de las reglas y pues un principio es que una ley posterior deroga a una ley anterior, ¿no? Entonces, si ahorita hay una incompatibilidad entre la ley y las reglas, porque la ley me dice que identifique al beneficiario controlador y las reglas me dicen que le pregunte yo al cliente si tiene o no conocimiento, prevalece la ley, primero porque es ley y segundo porque es una reforma posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos procediendo nosotros, bueno, cuando nuestros clientes nos consultan qué hacer en estos casos? Pues lo primero es que quien realiza la actividad vulnerable le debe decir a su cliente, oye, a ver, la ley desde julio del 2025 me obliga a integrar un expediente de identificación de tu beneficiario controlador. Entonces, yo necesito que tú me digas quién es tu beneficiario controlador y que me proporciones los datos y los documentos para tenerlo identificado. ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué preguntarle al cliente quién es su beneficiario controlador? Bueno, porque el cliente es quien se conoce a sí mismo. Entonces, el cliente es quien debe saber quién es su beneficiario controlador. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para saber quién es el beneficiario controlador? La ley nos los da en el artículo 3, fracción tercera. Nos dice que es la persona que ejerce el control de la persona moral y la ley ya nos dice que se entiende. Ahí, perdóname, Alejandro, dice Sí. la persona o grupo de personas. Exacto. Ya me metió en un PEX. Oye, Sí. si es 25%, puede haber 4 beneficiarios controladores, porque en el Código Fiscal de la Federación, como es 15%, allá sí podría haber 6. Sí. Bueno. O sea, vas metiéndote en algunas figuritas. Vamos a continuar con esto, mi querido Alex. Déjanos hacer un pequeño receso para unos anuncios de nuestros patrocinadores y seguimos con esta parte sin romper el hilo, Claro. porque ya casi logramos sacarte la sopa. ¿Qué pongo ahí? Sale, vámonos a correr. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la
de prevención del lavado de dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15. O contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Estamos de vuelta, amigos. Estamos viendo o tratando de saber quién va a ser el beneficiario controlador para efectos de la LFPORPI, de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Le estamos haciendo manita de puerco a mi querido licenciado Alejandro Ponce y ya casi le sacamos la sopa. A ver, ya nos vimos al 3, fracción tercera, donde nos dice qué onda con el beneficiario controlador, y ahí nos dice a la persona o grupo de personas. De entrada ya no sabemos cuántas serían, como si no lo dijeron en el código con reglas de resolución miscelánea. Entonces pareciera, con base en eso, que sí se necesitan reglas específicas para el beneficiario controlador, más allá de cómo identificar a un cliente. Sí, así es. Puede ser, y como bien dices, una o varias personas. El beneficiario controlador puede ser uno o pueden ser varios. Una persona moral puede tener 2, 3, 5, 15 beneficiarios controladores. ¿De qué depende? Bueno, de lo que nos dice la definición, ¿no? El beneficiario controlador es la persona o las personas que ejercen el control en última instancia de una persona moral, y la propia ley nos dice que se entiende que ejercen el control en última instancia quienes tienen la facultad de imponer decisiones en las asambleas, nombrar o destituir consejeros, administradores, etcétera, pero también pueden ser quienes tengan más del 25% del capital social con derecho a voto, y también pueden ser quienes dirijan la administración, las políticas o las estrategias de la persona moral. Entonces, hay varios criterios para poder determinar quién es el beneficiario controlador. Ahora, cada persona moral es la que debe determinar quién es su beneficiario controlador. Cada persona moral debe determinar quién es su beneficiario controlador, porque aunque no lo diga textualmente o expresamente la LFPORPI, pues así es. O sea, cada persona moral se conoce a sí misma. Cada persona moral sabe quiénes son sus accionistas, sabe quiénes son los que tienen poder de decisión, sabe quiénes son los que tienen más del 25%, sabe quiénes son los que dirigen la administración, ¿no? Entonces, cuando yo realizo una actividad vulnerable, tengo a un cliente que es persona moral, yo le pregunto, dime quién es tu beneficiario controlador, y de esa persona que tú sabes que es tu beneficiario controlador, o de esas personas, proporcióname los documentos que yo requiero para tenerlo identificado. Entonces, bueno, ese sería como el caso más sencillo, ¿no? Yo le pregunto, mi cliente me va a decir, bueno, no, ahora mi cliente no me podrá decir que no sabe quién es su beneficiario controlador, porque desde el 2022, el Código Fiscal, que es una ley federal que reglamenta, en este caso de beneficiario controlador, a todas las personas morales, desde el 2022 el Código Fiscal ya las obliga a las personas morales a que tengan determinado e identificado a sus beneficiarios controladores, ¿no? De hecho, por ejemplo, desde antes de que se publicara esta reforma de la LFPORPI, es decir, desde el 2022, cuando hablábamos de este tema, nosotros decíamos, bueno, como ya se reformó el código y todas las personas, el Código Fiscal, y todas las personas morales ya deben tener determinados quiénes son sus beneficiarios controladores,
cuando participan como clientes en una actividad vulnerable y les pregunten, oye, ¿tienes conocimiento de quién es tu beneficiario controlador? Ya no deberían decir que no, porque por código fiscal ya saben quién es, ¿no? Pero bueno, ahora ya se reformó la LFPOP y ya no hay pierde. Perdón, mi querido Alejandro. Sí. Conforme a Código Fiscal de la Federación, la información del beneficiario controlador es confidencial. De hecho, no puede llegar ya no sería sería un visitador del SAT a pedirme sus datos. Le diría, no, espérate, pídemelos por escrito, dime para qué los quieres, porque es por foro global, estás buscando un tema de evasión internacional, y con base en eso yo te contesto con sobre cerrado, etcétera. Pero no le voy a dar esa información a cualquier hijo de vecino. O sea, aquí sí, aquí dicen, me vale gorro, a mí me tienes que decir la neta del planeta, ¿no? Y además te vas a la Secretaría de Economía y también me lo dices ahí. Entonces, si hay un secuestrador, pues se mete a la Secretaría de Economía y ya sabe contra quién va. Y sí, no, es muy importante, es muy bueno que toques ese punto porque sí es cierto, el Código Fiscal señala cierta información, cierta documentación de carácter confidencial, etcétera, pero aquí no, bueno, la documentación o la información que se va a solicitar en una actividad vulnerable no es la misma que del Código Fiscal, y es importante mencionarlo porque nos ha tocado ver casos en donde manejan la misma información y la misma documentación. Por ejemplo, tú lo mencionabas hace un momento, acta de matrimonio. El acta de matrimonio de un beneficiario controlador debe estar en la contabilidad de la persona moral y ahí va a estar resguardada hasta que el SAT la solicite mediante un requerimiento escrito, debidamente fundado y motivado, ¿no? Pero tratándose de una operación de actividad vulnerable, cuando a la persona moral le digan, oye, ¿quién es tu beneficiario controlador? Y diga pues, que es fulanito de tal, lo único que va a tener que proporcionar es del beneficiario controlador su identificación oficial, su comprobante de domicilio, su constancia del RFC y su CURP. Solamente esos 4 documentos que, bueno, pues la ley de prevención del lavado de dinero de por sí los ha señalado desde su entrada en vigor, ¿no? Es decir, no le va a tener que proporcionar el domicilio particular, no le tiene que proporcionar los datos del cónyuge, de la concubina, no le tiene que proporcionar toda esa documentación que pide o información que pide el Código Fiscal y la miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, en el Código Fiscal, perdón, piden hasta el acta de defunción. Sí, así es, ¿no? Entonces, eso, quienes realizan actividades vulnerables, pues deben tener muy clara esa diferencia para no pedir documentación que no marca la LFPORPI, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que pedir entonces del beneficiario controlador? Los mismos documentos que se le pedirían a un cliente persona física, que son identificación, sí, comprobante de domicilio, CURP y RFC. Ok. Nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ese es como el deber ser, ¿no? Yo le pregunto a mi cliente me dice, me proporciona esos documentos, integramos el expediente. Ahora, como actividad vulnerable, pues yo también debo resguardar ese expediente del beneficiario controlador de mi cliente con el deber de confidencialidad, porque la LFPORPI también habla de la confidencialidad y ese expediente solamente se lo voy a poder proporcionar a el SAT o a la UIF en caso de que me lo requieran, ¿no? Pero bueno, eso está, si fuera así tan sencillo, pues no habría ningún problema y no estaríamos aquí platicando de esto. Pero hay muchos casos en donde cuando le pregunto a mi cliente, oye, necesito que me digas quién es tu beneficiario controlador y que me des estos 4 documentos de él para tenerlo identificado, pues empiezan con que, pues no sé quién es mi beneficiario controlador, ¿no? O antes de eso, más bien antes de ese problema, muchas personas que realizan actividades vulnerables, en lugar de preguntarle a su cliente persona moral quién es su beneficiario controlador, lo que hacen es pedirle documentos. Oye, dame tu acta constitutiva, ¿no? Y entonces se ponen a buscar en el acta constitutiva quién tiene más del 25%, quiénes son los accionistas, y con base en eso, el que realiza la actividad vulnerable quiere determinar quién es el beneficiario controlador de su cliente, cosa que es,
yo creo que imposible en muchos casos. ¿Por qué? Si yo le pido a mi cliente el acta constitutiva, yo no sé si ha tenido modificaciones. A lo mejor la empresa se constituyó hace 28 años. Claro, sí. Pudieron haber pasado muchas cosas. Hubo cambio de socios, hubo aumento de capital, disminución de capital, venta de acciones. Pudieron pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, de los 3 socios originales, pues a lo mejor hoy queda uno y ya hay otros 5. Entonces, el acta constitutiva en muchos casos no me va a servir pues, de casi nada. Ahora, puede que le pida yo le pido el acta constitutiva, a lo mejor no ha habido cambios de socios, siguen siendo los mismos, pero pues yo no sé si alguno de ellos es quien toma las decisiones. A lo mejor puedo saber que ahí tienen el 33% cada uno, ¿no? Entonces sí, cada uno tiene más del 25%, pero pues yo no sé si a lo mejor es uno el que toma las decisiones y los otros 2 son de relleno nada más. Yo no sé si uno de ellos es el que dirige la administración y los otros 2, pues a lo mejor hasta son empleados. Bueno, son personas, que Que realmente no son. exacto, No son que no aportaron ni capital, ni trabajo, ni nada. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, yo como una persona externa, pues no las puedo conocer y por eso es muy arriesgado que en una actividad vulnerable el sujeto obligado quiera determinar quién es el beneficiario controlador de sus clientes, porque además recordemos que en la reforma de julio de 2025 se modificó también el artículo 62. El artículo 62 habla de un delito que se comete en materia de cumplimiento de la LFPORPI. Si yo como sujeto obligado altero o modifico información que debo poner en los avisos, pues yo estaría cometiendo un delito. Entonces, si yo por querer, pues según yo dar cumplimiento a esta ley, pido el acta constitutiva y digo, pues aquí el beneficiario controlador es tal, y lo pongo en el aviso, integro el expediente de esa persona y lo menciono en el aviso y presento el aviso, yo podría estar falseando o alterando la información del beneficiario controlador porque pues a lo mejor no es esa persona, es otra persona. Entonces, veamos qué importante es ser muy cuidadosos en el cumplimiento para no pues meternos nosotros mismos en un problema, incluso hasta de carácter penal. Pero bueno, habrá casos más complicados en donde el cliente me puede decir, oye, pero nosotros somos una empresa que cotiza en bolsa y pues no tenemos la obligación de decirte quién es el beneficiario controlador porque la información es pública. Ahí tienen razón en parte. ¿Por qué? Porque las disposiciones de prevención de lavado de dinero para las entidades financieras dicen que cuando un cliente es persona moral y cotiza en bolsa y la información es pública de los, bueno, allá se llaman propietarios reales, que es lo mismo que el beneficiario controlador. Cuando la información del propietario real o beneficiario controlador es pública, pues no la tienen que proporcionar al establecer la relación comercial, pero eso es entre entidades financieras y empresas que cotizan en bolsa. Aquí, quien realiza la actividad vulnerable no es una entidad financiera, entonces no está sujeta a esas disposiciones. Aquí nos aplica la LFPORPI y la LFPORPI no me establece esa excepción. Me dicen todos los casos, cuando tu cliente sea persona moral o sea fideicomiso, tienes que identificar al beneficiario controlador. Entonces yo le preguntaría a mi cliente, le daría todos esos fundamentos y le diría, tú dime quién es tu beneficiario controlador. ¿Tienes todos estos parámetros o estos criterios? El que toma decisiones, el que tiene más del 25 o el que dirige la administración. Tú dentro de esos parámetros, tú dime quién es tu beneficiario controlador. Bueno, así es como tendría que ser, ¿no? Si no nos proporcionan la información de quién es la documentación para poder identificarlo, yo creo que ahorita en lo que se publican la modificación a las reglas de carácter general, sí tenemos cierto, pues, un poco de chance de no dar cumplimiento a tener identificado al beneficiario controlador. Solo en esos casos lo haría yo, Solo en esos casos. Pero
Pero una vez que salgan las reglas, que se modifiquen las reglas de carácter general y que ya precisen que en todos los casos se debe identificar por lo menos a un beneficiario controlador, o que precisen, como en el sector financiero, que si la empresa cotiza en bolsa no se debe identificar al beneficiario controlador, bueno, pues ahí ya vamos a tener esa certeza de saber si lo tenemos que hacer o si en un caso así podemos que no nos proporcionen la información, ¿no? Fíjate, Alejandro, nada más una cosa. Tú ahorita vas a una entidad financiera y quieres abrir una cuenta de cheques y nada más revisando el acta constitutiva y si tienes una holding y todo este choro, te vas a aventar 2 o 3 semanas en que el área jurídica acepte quién es el beneficiario controlador. Este mismo problema lo tienen los notarios. Y entonces tú dices, oye, pero yo nada más le quiero vender un auto, o sea, no es algo del otro mundo y quieres que yo detenga toda la operación porque hay un dato que no me has dicho de manera sencilla cómo obtenerlo, ¿no? Pareciera que es algo, pues, tan difícil que tendríamos que cerrar negocios. Sí, pero eso, sí, y eso también parte de que en general las personas morales no han dado cumplimiento a la obligación del código fiscal, ¿no? Que son cosas diferentes, pero al final, bueno, diferentes pero similares, ¿no? Porque estamos hablando de beneficiario controlador y, a ver, hay personas morales que realizan actividad vulnerable que se quejan de que sus clientes, personas morales, no les proporcionan la información y documentación de los beneficiarios controladores, ¿no? Pero resulta que estas mismas personas morales que realizan actividades vulnerables, cuando son clientes de otra actividad vulnerable, tampoco quieren proporcionar la información de su beneficiario controlador. Entonces, pues ¿a qué estamos jugando todos, no? O sea, yo sí quiero que me entreguen la información, pero yo no la entrego. Pero es que sí estamos jugando a que esa información es confidencial. O sea, oye, hay un velo corporativo, ahí está la capa de Harry Potter que me debe hacer invisible y que es algo legalmente válido. O sea, yo puedo defenderme, ocultarme en una holding, sí, y dicen estas disposiciones, me vale gorro, abre tu holding y di quién es el mero maromero. O sea, esa confidencialidad, ese velo corporativo o esa confidencialidad tiene límites, ¿no? Digo, antes de la LFPORPI, pues no había límites, pero ahora con la LFPORPI, pues ya hay límites al velo corporativo y a esa confidencialidad, porque ahora esta ley obliga a que en una operación de que se considera actividad vulnerable, se diga, se le informe al sujeto obligado quién es el beneficiario controlador, ¿no? Entonces, esta ley ha traído cambios como lo que mencionaba yo desde un principio, ¿no? Antes de 2013, pues no había que identificar al cliente. A partir de 2013 ya hay que identificarlo. Antes de 2013 no había que preguntar sobre el beneficiario controlador, ahora ya hay que preguntarlo. Y ahora con esta reforma de 2025, pues ya hay que identificar a la persona física. Entonces, pues el derecho va cambiando, van cambiando las reglas y ahora pues ya ese velo corporativo se va perdiendo y pues hay que cumplir o hay que observar con estas disposiciones, ¿no? La ley, la LFPORPI en el artículo 21 nos dice que si no nos proporciona el cliente la información y documentación que le pedimos para dar cumplimiento a esta ley, que sería la información del beneficiario controlador, no debemos llevar a cabo la operación. Entonces, pues es ahí donde te menciono. Pues cierro mi negocio. O sea, no me pueden dar esa información. Tendré que tomar la máxima información que pueda con base en lo que se ha establecido hasta hoy y ya sé que voy a tener un margen de error que me puede llevar a una multa de mínimo 200 UMAS. Y entonces te dice el empresario, oye, no inventes, la utilidad que me va a dar esa operación son 10,000 pesos y quieres que me multen con 23,000 pesos casi actualmente. O sea, suena terrible, no está nada sencillo. Ya te voy a agarrar de paño de lágrimas, mi querida, porque
sí estamos en un problema Sí. donde esta ley está obstruyendo muchas operaciones que debieran ser mucho más sencillas. Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No hay duda que se complica mucho la realización de las operaciones, pero bueno, fíjate que eso, al menos a quienes somos asesores en este tema, bueno, pues es un reto que tenemos porque debemos de diseñar los procedimientos de tal forma que sean lo menos invasivos, vamos a decir, eh, para que las empresas que realizan actividades vulnerables puedan seguir llevando a cabo su operación con la carga administrativa lo más ligera que sea posible, pero cumpliendo con la ley, porque aquí exactamente confrontamos eso, ¿no? O sea, a ver, oye, cumplir me cuesta tanto, pero si no cumplo, la multa me cuesta tanto. Entonces, hay que valorar, hay que evaluar y hay que diseñar los procedimientos que no sean tan costosos, que sean menos costosos que la multa, ¿no? O sea, a ver, vas a hacer, para dar cumplimiento a esta obligación, vas a proceder de esta forma con la finalidad de que la operación se pueda hacer pues, de una manera ágil, pero que al mismo tiempo se pueda obtener la información, la documentación. Entonces, es ahí donde entra pues la creatividad, el ponernos a pensar cómo le vamos a hacer, conocer el negocio para Claro. poder darle una solución. Pero si no lo, o sea, si no buscamos la forma de cumplir, el problema va a ser que al rato las multas pueden ser demasiado altas, ¿no? Por ejemplo, pues está el caso del sujeto obligado que fue multado con 741 millones de pesos y el grueso de las multas son porque no recabó la constancia de conocimiento de beneficiario controlador de sus clientes. Entonces, digo, eso es para que veamos a qué tan altas pueden llegar a ser las multas cuando... Sí, sí, terrible. Sí, Sí, queridos amigos, ahí en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue de junio, julio del año pasado, viene ese caso, ¿verdad? Entonces valdrá la pena que le echen una ojeada. sí. En Tax Day PLD en LinkedIn subimos, pero vuelvo a subir esta partecita de la revista porque esa multa de 741 millones es escandalosa, o sea, sí está terrible. Sí, Muy sí. bien, pues mi querido Alejandro, yo creo que ya dejamos más impactados a nuestros amigos, porque es real, o sea, de repente cuando te preguntan, oye, ¿qué voy a hacer? Pareciera que dicen, oye, pues es que este asesor de plano no quiere que haga negocios, no me permite que se puedan desarrollar de forma normal las operaciones. Y tú dices, bueno, pues es que también la legislación de la LFPORPI está hecha con las patas, o sea, pudiéndola hacer fácil, lo están haciendo cada vez más complicado y habrá que ver, como tú bien dices, qué logramos para poder cumplir de manera más sucinta, no más sencilla. Así es. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenemos para concluir? Ya estamos en el momento en que tú dices, sí. Muy bien. Entonces, sí, nada más digo, ya como último punto, tener presente que también una de las nuevas obligaciones es, bueno, nueva en la ley, porque ya están en las reglas, la de los avisos de 24 horas, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque un indicador de alerta es cuando el cliente no te proporciona la información y documentación que le estamos pidiendo para dar cumplimiento a la normativa, ¿no? Entonces, llegado el momento, cuando se emitan las reglas, si tenemos clientes, personas morales que insisten en no proporcionarnos la información del beneficiario controlador, bueno, ahí tenemos dos cosas, que la ley nos dice no lleves a cabo la operación, pero por otro lado también un indicador de alerta para presentar el aviso en 24 horas es que el cliente no me proporciona, no me quiere proporcionar la información que yo necesito para dar cumplimiento a la ley. Entonces, habrá que poner atención también en ese punto. Nosotros ahí lo que sugerimos a nuestros clientes es que de entrada, en el momento en que estamos ante una actividad vulnerable, me firme, oye, así está la protección de datos, es una actividad vulnerable, me tienes que dar información, me tienes que decir quién es el beneficiario controlador, tienes que respetar las limitantes de dinero en efectivo, fírmamela. Y ya
Después, si no me las entregan y se llega a un aviso 24 horas, es que tú no me diste información que te habías comprometido a entregarme, porque ahora ya quedamos en una posición muy, muy difícil. Desde luego, muy bien ese procedimiento, ¿sí? Y Así entonces llegan, oye, esta es actividad vulnerable. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues fírmale. Pones a una muchacha muy guapa, ¿verdad? Para que lo haga firmar sin que le haga mucho de todo el cliente, ¿verdad? Porque pues realmente ya de ahí estamos con estos puntos de forma tal que debiéramos tener esa constancia. Perdóname, Alejandro, fíjate que me dice Jessy que tenemos unas preguntas, igual vale la pena, ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, ya estará de Dios, que nos paguen, cobramos tiempo extra. Claro. No, adelante. Adelante, Jessy. Gracias, contador. Nos preguntan a través de YouTube. En resumen, ¿a quién se le llama beneficiario controlador y a quién dueño beneficiario? Ajá. Sí, adelante, Alejandro. No le escuché muy bien. A ver. ¿A quién se le llama beneficiario controlador y a quién dueño beneficiario? Muy buena pregunta. Antes de la reforma, más a partir de la reforma ya no existe el término dueño beneficiario. Siempre se llama beneficiario controlador. Pero antes de la reforma, dueño beneficiario era cuando el cliente era persona física y el dueño beneficiario era una persona distinta al cliente que obtenía los beneficios de la operación. Y beneficiario controlador era cuando el cliente era persona moral y el beneficiario controlador era la persona que ejercía el control de la persona moral. Con la reforma dejaron solamente un término, beneficiario controlador, que aplique en los dos casos, ¿eh? Si yo tengo un cliente que es persona física, pero los beneficios de la operación que está realizando los va a obtener otra persona física, se les llama ahora beneficiario controlador. Muy bien, pues excelente. Mi querido Alejandro, te estoy muy agradecido. Nosotros estamos muy agradecidos. ¿Dónde te encontramos? Yo generalmente te encuentro en LinkedIn, pero ¿dónde más? En LinkedIn estoy como Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Y bueno, pues en Facebook. Alejandro Ponce Rivera y Chávez en LinkedIn. ¿En Facebook? En Facebook, Alejandro Ponce, y pues, mi página de internet que es www.actividadesvulnerables.com. Sí, okay. Y te agradezco mucho, Javier, agradezco mucho pues al canal, a la audiencia por permitirme pues expresar estos comentarios con ustedes. Muy bien, nos son de mucha utilidad, mi querido Alex. Te mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Que así sea. Muchas gracias, igualmente. Vale.